Hola, yo soy la doctora Nicole Echeverry. Yo el doctor Luis Fernando Reyes. Y somos Majestic. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a contarles algo muy interesante acerca del manejo de los preoperatorios y de los posoperatorios. Es un tema fundamental a la hora de someterse a una cirugía plástica estética. Claro que sí, mi amor. Sobre todo porque sabemos que muchas y muchos de ustedes tienen gran cantidad de dudas al respecto e incluso esa es la razón por la que en algunas ocasiones decidimos o preferimos postergar un poco la decisión de hacer una cirugía plástica. Entonces el día de hoy queremos desmitificarlo, así que quédense para ver este capítulo. Ya volvemos. Bueno, el momento de tomar la decisión de operarse con nosotros y hacer una cirugía plástica es fundamental en la valoración inicial hacer una realización de una historia clínica adecuada, ¿sí? Y muy completa, como nosotros solemos hacerla, en la cual les indagamos acerca de antecedentes, si existe algún tipo de enfermedad previa, llámese hipertensión, diabetes, asma, que si no está controlada, contraindique la realización del procedimiento. De la misma manera, miramos si hay algún tipo de condición o algún tipo de medicamento que estén tomando, obviamente que implique la valoración adicional de algún otro especialista de manera interdisciplinaria, favoreciendo con más detalle la realización de su procedimiento y no tengamos problemas ni ningún tipo de error a la hora de someterse al procedimiento con nosotros. Así es, mi amor, no solamente eso, sino que también indagamos si existen alergias a algún tipo de medicamentos, si los pacientes están tomando incluso en algunas ocasiones algunos medicamentos tipo vitaminas o algún tipo de proteína para el gimnasio o algún tipo de medicina herbal que en algunos casos pueden estar directamente relacionados con condiciones que nos creen mayor sangrado o algún tipo de riesgo para nuestro procedimiento quirúrgico. Es ahí donde nosotros les recomendamos normalmente suspender este tipo de medicamentos o de suplementos durante por lo menos 15 días antes de nuestro procedimiento. Todo esto va en pro de que precisamente el procedimiento se lleve a cabo de la mejor manera y que por ninguna razón vayamos a tener ningún tipo de complicación. Asimismo, al momento de la valoración física, del examen físico, tenemos en cuenta varios parámetros que nos permiten detallar si el paciente está en buenas condiciones: el peso, la estatura o la talla, que estos dos realizan algo que se llama el índice de masa corporal, ¿sí? Con lo cual nosotros vemos si el paciente está en sobrepeso, en obesidad 1, 2, 3 o 4, que los cuales son condiciones que de pronto nos pueden llegar a contraindicar la realización del procedimiento quirúrgico. De la misma manera, revisar el área que vamos a intervenir, bien sea a nivel facial, a nivel corporal, primero que esté libre de algún proceso infeccioso, que no tenga ningún tipo de elemento o de condición que limite la realización de dicho procedimiento. Lo que tú dices es muy importante porque precisamente normalmente encontramos ese tipo de condiciones que podemos manejar antes de llevar a nuestro paciente a algún procedimiento, que pueden crear una contraindicación en el momento, pero que después de que nosotros lo manejemos, pues precisamente no va a crear ninguna limitación. Entonces, en el caso de lo que tú hablas del índice de masa corporal y los pacientes que en algunos momentos se encuentran en obesidad grado 2, 3, 4, son pacientes que llevarlos a un procedimiento quirúrgico implica un riesgo importantísimo para la vida de ustedes. Entonces, precisamente nosotros no los vamos a poner en riesgo jamás. Lo que hacemos con este tipo de pacientes es que, como nosotros manejamos digamos que holísticamente a cada paciente, tenemos un equipo multidisciplinario que precisamente lo que busca es el bienestar de cada uno de ustedes. Entonces creamos esa orientación que nos permita descender el peso hasta los límites en los cuales podamos llevar al paciente a un procedimiento seguro y bien hecho. Entonces no se angustien si es su caso, si de repente ustedes buscan cómo tomar el índice de masa corporal que tienen y se encuentran dentro de un rango un poco alto, tranquilos, igual visítennos, que aquí nosotros vamos a realizar el manejo de la condición de ustedes para precisamente poderlos llevar a un procedimiento muy seguro. Por último, a la hora del examen físico también es importante y fundamental tener en cuenta el estado mental de nuestro paciente. Total. Es una condición que nosotros, desde el momento en que el paciente ingresa a nuestro consultorio, lo estamos evaluando. Si el paciente esté en
adecuadas condiciones, que el paciente esté consciente de la decisión que acaba de tomar para realizar este procedimiento en manos seguras y expertas como las nuestras. Claro que sí, porque recuerden que cualquier tipo de procedimiento crea un cambio. Esos cambios a veces pueden ser impactantes. Entonces, no está relacionado realmente con algo malo, sino es precisamente como lo hemos venido hablando para crear una orientación segura para ustedes y holística. Bueno, al momento de someterse a la valoración preanestésica es fundamental tener en cuenta varias cosas. Lo primero, dejar a un lado el temor, ¿sí? Tanta predisposición al tema de la anestesia. Porque muchos pacientes a la hora de someterse a una cirugía con nosotros le tienen temor y horror, yo diría yo, Pánico. Sí. A este procedimiento. Entonces, mire, tengan en cuenta lo siguiente, es más seguro someterse a un procedimiento quirúrgico con un anestesiólogo al lado, con una anestesia general, siempre y cuando el procedimiento lo amerite, o si es con anestesia local y sedación, pues que el anestesiólogo esté a nuestro lado también. Pero aquellos procedimientos de liposucción y todas esas cosas que hacen en las casitas del terror, como les digo yo, sin anestesiólogo, sin supervisión, eso no es nada seguro. Entonces, tengan en cuenta varias cosas. Lo primero, tener en cuenta que la anestesia, obviamente es un procedimiento médico de manera segura. Las técnicas de anestesia han evolucionado cada vez más y han traído tecnología avanzada para hacerlo combinado, tanto de manera endovenosa como inhalatoria. Así es, entonces lo que queremos el día de hoy es que ustedes pierdan el temor a los procedimientos con anestesia, que normalmente son mucho más seguros que un procedimiento grande que se realice en un lugar no idóneo y además con un paciente despierto. Entonces, por favor, pierdan el miedo, de verdad que si lo hacemos con profesionales y que sea un procedimiento completamente seguro, en realidad no van a tener nada de qué preocuparse. Es importante además que sepan que toda valoración preanestésica va con unos laboratorios prequirúrgicos. De esa forma nosotros y el anestesiólogo o la anestesióloga tienen toda la certeza de que ustedes se encuentran, digamos que orgánicamente y fisiológicamente listos para ser sometidos a un procedimiento de tipo quirúrgico. Entonces, siempre y cuando todo esté bajo los parámetros normales, no deben tener ningún temor. Y si algo de pronto no lo está, no se preocupen, que también lo podemos organizar. Lo importante es hacer las cosas bien por y para ustedes. Tengan en cuenta además que a la hora de la evaluación preanestésica, el anestesiólogo también les va a dar varias indicaciones. Una de ellas y la más importante es el ayuno que deben someterse previo a la hora de la cirugía. ¿Esto qué quiere decir? Tienen que hacer un ayuno de mínimo 8 horas antes del procedimiento quirúrgico, tanto de líquidos como de sólidos, a fin de evitar algún contratiempo a la hora del procedimiento anestésico. Exactamente, es súper importante que todos sigamos las indicaciones que dé el anestesiólogo, que es una parte muy importante de nuestro equipo y que precisamente trabaja de nuestra mano para poder conseguir el objetivo de mejorar la apariencia. Bueno, ya después de haberles contado un poco acerca de las indicaciones preanestésicas, vamos a contarles ahora qué es lo que viene después de la cirugía, las indicaciones posoperatorias. Bueno, dentro del posoperatorio yo sé que hay algo que le asalta la duda a muchas y a muchos, sobre todo en el campo de la liposucción o lipoescultura, que es el tema de los masajes. Sabemos, por supuesto, que es algo que los asusta, sabemos que está completamente mitificado, que todos creen que es absolutamente doloroso. Pues el día de hoy yo quiero decirles que no les vamos a decir mentiras. No. Por supuesto, es un proceso molesto, sí, y pues natural, por supuesto, se acaban de someter a un procedimiento. No es nada placentero. Exactamente. Sin embargo, no tengan miedo, no tengan susto. El masaje es algo completamente necesario porque nos ayuda a crear un drenaje linfático, pero no solamente linfático, sino además un drenaje por los orificios que hemos dejado estipuladamente abiertos para poder sacar todo ese líquido que sigue produciendo el cuerpo o que voluntariamente nosotros hemos dejado ahí. Como tú dices, mi amor, pues es un procedimiento completamente tolerable, obviamente con la realización o no de la toma de los medicamentos analgésicos vía oral. Hoy por hoy existen dispositivos y es importante comentar sobre nuestros pacientes acá, ya que estamos aprovechando este canal para informarles a ustedes las famosas bombas de dolor.
que son herramientas que la tecnología ha traído, las bombas elastoméricas, que nos permiten llenarlo de medicamentos y esto va conectado bien sea a la vena o a nivel subcutáneo, ¿sí? O en la parte de la columna, dependiendo la indicación tanto del anestesiólogo como nuestra. Vamos a generar una liberación lenta, ¿sí? Y prolongada, dependiendo la cantidad, la bomba, y dependiendo la cantidad de días que necesitemos, bien sea 3, bien sean 6, de este medicamento. De esa manera el paciente va a tener una mayor tolerancia al procedimiento, ¿sí? Bien sea al masaje o al día a día, ¿no? Exactamente, es una herramienta supremamente útil, sobre todo para hacer un poco más llevadero este proceso. Pero entonces la conclusión es: no le tengas miedo a los masajes, por supuesto es algo molesto, pero no es algo intolerable. Entonces, tranquilas y tranquilos, que ese no sea un motivo para dejar de realizarse un procedimiento quirúrgico. El otro punto importante son los medicamentos. Ya puntualmente hablando, ya hablamos un poco de los analgésicos, ¿sí? Están los medicamentos antibióticos, que es la preparación o la prevención ante un proceso infeccioso. Entonces, siempre cualquier procedimiento durante cirugía implica la colocación o la administración de un medicamento antibiótico de manera profiláctica, como lo llamamos nosotros de manera técnica en el argot científico. De esta manera, después del posoperatorio, es decir, después de la cirugía, nosotros también les administramos de manera preventiva un antibiótico que ustedes tienen que tomar durante un tiempo, evitando el riesgo de tener algún tipo de proceso infeccioso. De la misma manera, asociamos un antiinflamatorio que nos ayuda a acelerar ese proceso de desinflamarse el paciente, de verse cada vez en mejores condiciones, porque al principio, como tú lo sabes, amor, expresemos solo a nuestros seguidores, los pacientes se ven, yo lo decía antes, como un Teletubby, como esos ositos grandes que se ven. El paciente se siente un poquito incómodo, pero como les decimos siempre a nuestros pacientes, nada de lo que está al principio es lo que va a quedar al final. Así es. Asociado a estos medicamentos, también, según el procedimiento quirúrgico y según algunas características que nosotros evaluamos, según cada paciente, podemos realizar la indicación de la aplicación de unas inyecciones subcutáneas que nos van a ayudar a evitar complicaciones un poco más difíciles de manejar, como la formación de trombos. Estas inyecciones son muy importantes, bueno, y el resto de medicamentos también. Entonces, lo que queremos dejarles el día de hoy es que, por favor, si ustedes deciden someterse a un procedimiento quirúrgico, tienen que ser supremamente juiciosos, sí, utilizando todos los medicamentos y las inyecciones que nosotros les indiquemos. El uso también de métodos compresivos, como les decía Nico al principio, dependiendo del procedimiento, bien sea un brasier elástico, ¿sí? Que es un brasier especial médico que hace que el seno o la caja torácica abrace completamente la glándula mamaria y el tejido, después de haber hecho la mamoplastia aumento o un procedimiento mamario, bien sea de levantamiento, de reducción o independientemente del que haya sido, nos genera compresión. Eso facilita que el proceso inflamatorio no sea tan importante y que la paciente esté un poquito más controlada en cuanto a esa parte. Asimismo, el uso de las fajas. Si estamos hablando de una liposucción, lipoescultura, remodelación glútea, abdominoplastia, el uso de métodos compresivos facilita y acelera que el proceso inflamatorio no sea tan severo y sea mucho más llevadero. Así es. El tema de las fajas va a depender de cada paciente. La temporada durante la cual deben ser usadas, tanto día, noche o solamente día o solamente noche, va a depender de cada paciente y su evolución. Hablamos de que un término promedio que manejamos es cerca de 6 a 8 semanas, incluso un poco más dependiendo de cada paciente. Entonces tampoco le tengan miedo al tema de las fajas. En realidad, como dice Luis Fernando, nos ayuda a mejorar el proceso inflamatorio, a acelerar la recuperación y por supuesto a garantizar los resultados que nosotros hemos buscado durante el momento quirúrgico para que de esa forma logremos precisamente todo lo que ustedes están buscando. Recuerden, disciplina, constancia y paciencia son 3 condiciones importantes que nosotros siempre al momento de la valoración les decimos a nuestros pacientes que deben tener. Disciplina para hacer los tratamientos, el tratamiento de masajes, la toma de los medicamentos, la constancia que deben tener también con los mismos, el hecho de usar la faja de manera
constante, continua, durante el periodo de tiempo que tanto las terapeutas que tenemos nosotros en el equipo, así como nosotros como cirujanos, según nuestra experiencia, les indicamos, y la paciencia para ver los resultados, porque recuerden, un procedimiento quirúrgico, si bien se ven unos resultados importantes al principio, no es el resultado que tú vas a tener al final. Entonces, depende del procedimiento, depende de la localización, vamos a tener unos tiempos que nosotros le vamos a ir indicando al paciente cuándo va a llegar ese tiempo. Por otra parte, es supremamente importante durante el proceso posoperatorio los cambios del estilo de vida. Recuerden que esto nos va a ayudar a perpetuar los resultados que nosotros hemos conseguido durante el procedimiento quirúrgico. Es decir, el resultado no solamente depende de nosotros, también depende de ustedes. Yo siempre les digo 50-50. Exacto. Entonces, si son súper juiciosos, con seguridad vamos a conseguir el resultado que ustedes y nosotros estamos buscando. Es por eso que siempre les damos unas pautas de alimentación que nos van a crear una orientación segura. Por supuesto, no es estricto, porque para esto pues les recomendamos, si ustedes lo desean, asistir a una consulta con un nutricionista. Pero sí son unas pautas que nos van a orientar ante una alimentación balanceada, saludable y que nos va a ayudar a cuidar los resultados. Recuerden el tema también de la actividad física. Si ustedes eran deportistas o muy deportistas antes del procedimiento, del proceso, es importante que retomen la actividad física, obviamente siguiendo las indicaciones nuestras, dependiendo de los tiempos y dependiendo del procedimiento. Es normal que nosotros autoricemos el inicio de la actividad física normalmente cerca de un mes después del procedimiento quirúrgico, en cuanto a actividad física relacionada con cardio. Ya cuando vamos a empezar tema de pesas y otro tipo de entrenamiento, ya lo sugerimos un poco más postergado, tipo 2 meses o a veces un poco más, dependiendo de la evolución de cada paciente. Bueno, ya lo saben, ya acá les hemos compartido muchos aspectos importantes a la hora de someterse a un procedimiento quirúrgico desde pre y posoperatorio. Por favor, estén atentos a lo que viene y estaremos atentos también a darles más información al respecto. Así es, un gusto saludarlos nuevamente. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes, estamos en Instagram, Facebook, por supuesto este es nuestro canal de YouTube. Activen la campanita para que siempre les llegue la notificación de nuestros nuevos videos. No olviden consultarnos, vivan una experiencia Majestic, estamos en Bogotá, Ibagué y Bucaramanga, siempre bienvenidos. Chao, chao. Chao.